Familia, muy buenas noches, muy buenos días, bendiciones. Pues me da gusto estar con usted en esta segunda clase en esto creemos 4. Pues yo bendigo su vida y estoy seguro que Dios nos seguirá bendiciendo más de lo que ya nos bendijo. Lo digo porque a pesar del trabajo, del cansancio, de todo lo que usted quiera, pues aquí estamos. Y pues bendiciones, amada familia. Estamos en la página número 8. El tema titulado en esta segunda clase, amada familia, el Evangelio del Reino, así se titula. Las tres áreas del Evangelio del Reino, clase número 2. Hay una cita a memorizar como tarea en esta segunda clase, que es Mateo 6:33. Seguramente usted ya lo sabe, porque solamente se me había acercado el hermano Daniel el domingo y otra hermana que no recuerdo cómo se llama. Y bueno, pues, y gracias pues por sus tareas, Dios les bendiga. Y qué bueno, me da gusto. Iniciamos de la siguiente manera, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, para recibir, para que la añadidura llegue a nuestra vida, aquí es que el Señor quiere que nosotros busquemos su reino primero, su justicia. El tema del Evangelio del Reino es sumamente profundo, pues de hecho engloba prácticamente todas las enseñanzas y doctrinas de Cristo y los apóstoles. Pues como mencionamos en la introducción, comprende lo que implica recibir todos los beneficios de la redención. Un resumen sencillo de lo que implica la vida en el Evangelio del Reino comprendería básicamente tres áreas. La primera es la salvación. Segunda, una vida de poder. Tercera, la vida de fruto o santidad. Estas son las claves que para que la añadidura que Dios nos quiere, que nosotros anhelamos o que queremos humanamente, que estamos aquí en este plano terrenal todavía, pues obviamente es importante para cualquier ser humano, para cualquier cristiano, para cualquier hijo de Dios. Y pues, dice así: estos tres sencillos puntos constituyen la vida en el reino de Dios, y todos ellos van a su vez impregnados de la obediencia, que es verdadero amor, y la fe. Pues sin estos elementos simplemente no se puede tener comunión con el Rey y soberano de este reino. La salvación ya lo tenemos, ¿sale? La salvación usted ya lo tenemos. ¿De qué manera lo obtuvimos? Por aceptar a Cristo en nuestro corazón. Lo que dice Romanos 10 de 9 al 10, que si creemos con todo nuestro corazón y lo confesamos, entonces, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos aquellos a los que le reciben les dio derecho de ser hijos de Dios. Bueno, pues ya tenemos la salvación, porque dice Hechos 4:12, porque no hay otro medio en que el ser humano puede ser salvo, sino que Jesucristo es el camino para que nosotros tengamos salvación. Primera carta de Juan 1:1. Vamos a la primera carta de Juan. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 1, primera carta de Juan, a ver dónde está. Capítulo 1, 5, y dice de la 5 al 7: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en él. 6.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, pues dice, bueno, obviamente estaríamos contradiciendo lo que estamos diciendo, pero ciertamente podemos encontrar gente pues hablando un tema, pero usted póngale el tema que quiera, pues eso no quiere decir que la persona lo viva. Y lo mismo para usted y para mí. Podemos hablar de Cristo, pero si no andamos en luz, pues mentimos. 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Y Hebreos 11:6 dice, vamos en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera, amada familia. 11:6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, entonces, si el mensaje de Dios habla de esos que para acercarse a Dios se requiere fe, se necesita fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted bueno, pues es que hay gente que sirve porque está agradecido con Dios. Eso no significa que tiene fe. Hay gente que toca, canta. No es porque tiene fe. Puede estar una persona en el área de la música solo porque Dios le dio ese talento. Una grande diferencia, amada familia. Ahora, pero hay gente también que puede estar en esa área que ya mencioné, porque cree que al cantar a Dios, porque es la manera que la gloria de Dios va a descender ahí. Tiene que creer cuando esa persona toca ese instrumento es porque la presencia de Dios va a empezar a mover en ese lugar, en ese salón, en esa casa, en ese espacio donde está la persona, pues tiene que ver fe. Incluso la gente que no es cristiana y toca, pues se sube a un transporte público, pero no canta porque quiere cantarle, porque tiene fe. No, su fe no está puesta en Dios, pero su fe pues, está puesta en lo que Él hace. Y de esa manera pues empieza a subir y bajar en los camiones y empieza a ganar dinero esa persona. Notemos la grande diferencia aquí, amada familia. Pero Dios quiere que nosotros que nos acerquemos con fe a Él. Si le vamos a hacer, tiene que ser con fe. Si visitamos, porque tiene que haber fe. Si servimos, si oramos, porque tenemos que tener fe al Señor. Esas son las dos bases del reino de Dios y como ya mencionamos sobre ellas, gira toda la enseñanza bíblica, amada familia. Pasamos en el punto 9. En el punto 9 dice aquí, actualmente en diferentes iglesias se maneja el concepto de vida victoriosa, lo que es en realidad necesario y bueno. Sin embargo, debemos mencionar que la base para vida de victoria la constituye el mensaje del Evangelio del Reino, un mensaje poderoso que puede cambiar la existencia total de las personas, llevándolos a reinar junto con Cristo sobre. Entonces, nosotros creemos a esta altura que la clase que estamos tomando, familia, bueno, porque usted es un hombre de fe y donde usted le ha creído a Dios que el que cambia es la palabra penetra en el corazón, las coyunturas nuestras del ser humano, entonces empieza a transformar la vida de la persona.
No, la gente no va a cambiar porque usted trae un buen tema. Tristemente, pues a veces caemos en ese punto, muchos de nosotros creemos, pues vamos a imitar a Juliano de tal porque su tema es buenísima, tal. No, bueno, cuando hacemos eso, literalmente lo que estamos haciendo es sacar a Dios en ese servicio, en esa administración. En otras palabras, usted y yo nos vamos solos. Y se nos olvida que el Evangelio es el que transforma a las personas. El Evangelio es el que usted la transformó, el que la convenció. O fue su pastor, o fue su líder. Obviamente que Dios utilizando la vida de ese hombre, pero no por el tema. Hubo un de repente en usted de tener la necesidad de saber más de Dios, pero es Dios pues obrando desde dentro de usted y de mi persona. Dice Hebreos 13:6, dice de la siguiente manera, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me puede hacer el hombre. Bueno, aquí empieza a manifestar la fe. Probablemente muchos escritores, muchos filósofos, muchos historiadores pues están peleando en esto quién es el escritor. Pero muchos afirman que es Pablo el que había escrito este libro. Como dice, el Señor me ha ayudado. No temeré, no me voy a preocupar, no me voy a angustiar en lo que pueda hacerme el hombre, porque Dios me va a defender. Y eso es lo que eso tenemos en una vida diaria esto, amada familia, como hijos de Dios, como cristianos. Ponemos nuestras vidas en las manos de Dios y que nos guarde de todo peligro, de toda trampa del enemigo todos los días. La enfermedad, primera carta de Pedro 2:24. Primera carta de Pedro 2:24 dice de la siguiente manera, amada familia, dice así, quien llevó el mismo nuestros pecados. ¿Quién? Bueno, pues aquí está hablando pues que Cristo es la que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Cristo llevó nuestras dolencias, toda maldición que había en nosotros, dolencias, dolor, maldiciones. Cristo llevó en la cruz del Calvario para que tú y yo fuéramos sanos. ¿Cuál es el fin? Para que vivamos en justicia. Y de esa manera tendremos una vida de poder, amada familia. El punto 3, el pecado y la muerte, Romanos 8. Dice Romanos 8, del 1 al 2, dice de la siguiente manera, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estoy seguro que que nosotros andamos en el Espíritu porque estamos aquí. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Y lo dice 1 Corintios 15:56. Me gusta, me encanta esta cita que vamos a leer. Primera carta a los Corintios 15:56. Dice de esta manera, y 57 la que a mí me gusta más. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sea dada a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 56. Ya que el aguijón, ya que el dolor, ya que la enfermedad de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. 57. Más la gracia, el favor de Dios. ¿Qué es la gracia? Eso es algo que Dios nos los da inmerecidamente. Él nos los da no porque lo ganamos, no porque tú le sirves, no porque tú lees, no. Es por su más gracias. Gracias sea dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Es la gracia.
Cuando nos sale bien es porque es por su gracia obtenemos esa victoria, porque Él dice, porque su palabra lo dice, que Él está como nuestro abogado al lado de nuestro Padre Celestial, intercediendo por usted y por mí, por cada uno de nosotros que le hemos recibido, amada familia. Por eso es que somos victoriosos últimamente. Creen, yo sé que usted es una persona victoriosa, pero le recuerdo que nos queda muy bien, muy claro en nuestra cabecita. No es porque tenemos la cara bonita, porque somos lo más inteligente, sino que es por la gracia, dice aquí. Es por la gracia, es por el favor de Dios. El mundo, la carne y Satanás. Gálatas 5:16. A ver qué dice Gálatas 5:16. Dice de la siguiente manera, 16, 18 al 24, dice así, digo pues, andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es una invitación que hace el apóstol Pablo que debemos andar en él. ¿Cómo es eso? Bueno, que leamos, que tengamos comunión con Cristo, que existamos una célula, bla, 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 y no hay que satisfacer los deseos de la carne, todo lo contrario, quedarse a dormir, estar viendo una película, estar comiendo aquello, ir con los compadres, no hay que satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dos polos opuestos, ¿verdad? Eso pasa cuando nosotros solamente vamos los domingos y entre semana pues le satisfacemos nuestra carne, entonces es una lucha y y eso va a depender, bueno, y si nosotros le estamos dando lugar a nuestra carne, pues déjame decirle que va a ganar la carne que el espíritu, porque el espíritu no está alimentado. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Bueno, a través, primero es la oración, una comunión con Dios, la lectura, la asistencia entre hermanos como familia, como somos. Recuerda lo que dice en Salmo 133:3, mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos. Bueno, nos estamos edificados, nos edificamos los unos a los otros. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no lo hagáis, para que no hagáis lo que quisierais. Ni asistir a la iglesia, ni asistir con Dios, ni poder aquí, porque es una lucha. 18. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estés bajo la ley. Entonces, vamos, cuando una persona pues no asiste, cuando va con los compadres, cuando está con los amigos, cuando está con la película, es porque está viviendo bajo la ley. No hay libertad en la vida de la persona. ¿Sale? Ahora pasamos en el versículo 24, en ese mismo capítulo 5, pero ahora en el 24 dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, lo que dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, ahora lo que vivo, lo vivo en Cristo. ¿Sale? Entonces dice aquí 24, pero los que son de Cristo, tú eres de Cristo, nos hemos, como Pablo dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y muchos dicen que se descuelgan cuando alguien viene y los ataca, los insulta, los hiere y los acusa. Bueno, entendamos pues, si alguien viene, te acusa y te difama, pues bueno, pues tú tienes un defensor. No te defiendas tú, porque cuando tú te defiendas, entonces no le estás permitiendo a que Dios te venga y que te defienda. Y usted es un hijo, una hija de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos el mejor Padre. Amén. Entonces tenemos que confiar que Dios tiene el control de nuestra vida. Y luego Proverbios 28:1 dice, Proverbios 28:1, a ver, dice 28:1, ¿qué dice Proverbios 28:1? Dice, huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Bueno, ¿cómo es aquí? ¿Cómo es que Dios nos da dos ejemplos aquí? ¿Cómo es el impío? ¿Cómo es una persona que está sin Cristo? Bueno, siempre está angustiado, siempre está preocupado, siempre está comiendo las uñas, se arranca el cabello, se jala el cabello, se grita porque no conoce al Señor. Pero dice, más el justo. ¿Quién es el justo? Usted y yo está confiado como león. Bueno, pues yo voy a estar aquí, yo no voy a hacer nada porque Dios me va a defenderme.
Y Dios abre la puerta y Dios es el que nos defiende, el que nos va a honrar porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Pero tenemos que creer y tenemos que dar lugar a Dios, amada familia. Sigamos. Y luego dice Apocalipsis 10 al 11. Eso lo voy a dejar a usted para que lo lea. Dice, el reino de Dios es inconmovible, eterno, indestructible, inmutable. Por lo tanto, quien vive en el reino disfrutará en su vida de la más grandiosa seguridad y confianza, pues sabe que nada le puede arrebatar de la mano poderosa de Cristo. Bueno, el Dios que tenemos no cambia, no transforma. Él es el mismo de ayer y hoy y mañana por los siglos de los siglos. Él es eterno, Él es indestructible, Él no envejece. Entonces tenemos que vivir confiados de que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, el que nos defiende en todo momento, aunque no sepamos, aunque no puedes una persona que haya recibido Cristo ayer. A partir de ese momento, Dios lo selló, lo que dice segunda carta de los Corintios 5:21, me parece que fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo, hechura suya somos, ovejas de su prado somos, y Dios nos va a defender. A través de la luz de la palabra sabemos que Él estuvo, que Dios estuvo, que el Espíritu Santo estuvo presente desde el momento que tú y yo conquistamos la matriz de nuestra mamá. Dios fue testigo, Dios permitió, Dios sopló aliento de vida en usted y en mí. Gálatas 5:16. ¿Es ahí? Gálatas 5:16. No, perdón. Vamos al Salmo 4:8. Salmo 4:8. Vamos a Salmo 4:8. 4:8. A ver qué dice. Salmo 4:8. Dice de la siguiente manera: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Está hablando aquí David, salmista David. Papá, yo me voy a dormir, yo voy a descansar en paz. Sé que me están buscando, sé que quieren matarme, sé que me están persiguiendo, pero yo voy a dormir en paz, porque solo tú me das esa seguridad. Solo tú me haces vivir confiado. La pregunta sería obligada para ti y para mí. ¿Qué nos hace estar seguros? ¿Por nuestro trabajo? ¿Por nuestra familia? ¿Por nuestro dinero? Pues si estamos así, pues estamos cerrados, estamos equivocados. Nuestra confianza debe estar en Dios, amada familia. ¿Sale? Y después viene otra cita que es Salmo 112. Salmo 112. A ver qué dice Salmo 112. A ver. Salmo 112 dice 5 al 8. Vamos a leer. Dice aquí desde la siguiente manera: 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. El 8 dice, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en su enemigo su deseo, sus enemigos su deseo. Bueno, pues aquí una persona que que pone su confianza en Dios, siempre va a vivir con seguridad, con confianza. No te angusties, no te preocupes, no te aceleres, no bronquees pues a la gente. Usted y yo tenemos que tener lo que es el dominio propio. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, tener recordemos que el carácter no es gritar, no es porque usted tiene la cara, espanta a los demás. No. Eso no puede saber contenerse ante una situación difícil, ante una crisis, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a mostrar qué tanto le hemos permitido a Dios a que obre en nosotros. Y luego dice Proverbios 28:1. Bueno, pues el impío huye. ¿Te recuerdas que leímos en su momento? Mas el justo vive confiado, está seguro. La salvación.
La salvación. Para poder entender el concepto de salvación es necesario que primero entendamos el estado en que se encuentra el ser humano. El hombre es pecador, el pecador. Pero gracias a que Cristo vino a dar su vida y de esa manera obtuvimos lo que es la salvación. De modo muy sencillo, el pecado consiste en contravenir o violar la voluntad divina, y es precisamente esto una de las cosas que mejor sabe hacer el ser humano, pues la rebeldía y la desobediencia. Bueno, hoy por hoy, a partir de hoy en adelante, usted y yo, si algo viene a probar, incluso hay cosas que Dios va a permitir a que usted viva, que yo viva. Solamente lo va a recitar dos personajes. Dios permitió a que Job fuera tocados todas sus cosas, su familia. Dos, Satanás llega con Jesús. Quiero la cabeza de Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? Dice que oró para que la fe no le haga falta a Pedro. Y tener la fe, se da cuenta que es la fe la que te salva, la que nos va a salvar. Cree que Él es el que me va a defender a mí. ¿Sale? Dice Romanos 7:14. Vamos a Romanos 7:14. A ver qué dice Romanos 7:14. 7:14 dice de la siguiente manera. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dice, vendido al pecado, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Bueno, usted y yo somos carne, pues está hablando Pablo aquí. Y luego viene otra cita que es 18:19 en ese mismo punto, capítulo. Y yo sé que Pablo está diciendo, es importante, amada familia, esto. Y yo sé que está hablando Pablo de él, yo, dice Pablo, esto es en mi carne, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso así estamos, sí, yo lo quiero perdonar, yo lo quiero, pero a su vez yo lo que quisiera darle no sé, platiqué con una persona este fin de semana, dice, trae su bastón, pues así que me dice, me cuenta lo que está sucediendo lo que está pasando en su casa. Me dice, le digo una cosa, hermano único, así como me ve usted, yo le puedo dar unos golpes a la persona. Yo le dije, hermana, ¿qué no se da cuenta cómo está? ¿A dónde está, pues? ¿Por qué se va a exponer? Pero a veces nos sentimos valientes, a veces. No, 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 no. No, amada familia, por favor, y que esa parte muera en nosotros, en usted, en mí. Y que tenemos que creer que Dios nos va a defender. Y luego dice aquí en el 24, no, no, 19, perdón, porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Así estamos, pues. Sabemos que tenemos que perdonar. No, 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 que lo voy a desquitar. Esta persona tiene que saberlo así, ese compañero tiene que ser así. No, 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 no. No es así, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no, no en practicarlo, no llevarlo a cabo, pues. Eso es lo que está haciendo Pablo. ¿Y quién era Pablo? Un hombre muy poderoso en el Evangelio del Reino. Usted va a decir, ya me entiendes, Nico. Yo también peleo con mi carne, pues, pero, pues me tengo que dejarme porque mi papá me va a defender. Y yo no voy a saber defenderme, pero tengo un papá que me va a defender. Y luego dice 23-24 en ese mismo, pero veo otra ley en mis miembros, que está hablando de sus ojos, de su mano, de su boca, de su nariz, de sus ojos, que se revela contra la ley de mi mente. Dice, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, mira nada más.
Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Vemos una lucha fuerte, demasiado aquí. Bueno, pues sí, cuanto más a nosotros también, ¿verdad? Que nosotros no hemos resucitado ni un muerto, no hemos echado nada de eso, pues no hemos, no, no, no. Pero aquí vemos esto para que nos diéramos cuenta, pues, y eso no quiere decir que nos quedemos, si es Pablo, mira cómo está, mira, aquí dice, la carta de Romanos lo dice así, no, sino que tenemos que creer que que Dios nos va a defender, amada familia. Dice, salvación significa sencillamente libertad o salud. En griego, sotería es ser exculpado de la pesada carga de la infracción de la ley de Dios. Todos nosotros éramos merecedores del castigo divino, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 22, 23. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, pues. Éramos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Morir no puede sin lástima, sin, no, así. Pero por la gracia de Dios, que es lo que, bueno, al salvarnos, pues Dios nos trajo Dios nos dio la libertad, amada familia. Bueno, estamos hablando aquí de la salvación en esta parte y vamos lo que es dice, la Biblia nos enseña que el único medio para lograr esa es desear la libertad dice, deseada libertad del castigo por nuestro pecado es a través de Jesucristo. Lucas 1:10, 69 y Hechos 4:12, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podemos ser salvos. Jesucristo es la piedra angular en que tú y yo podemos ser salvos. Primera carta de Timoteo dice 2:5, debemos entender que nuestro pecado debían ser castigado, pero por su gracia, amada familia. Romanos 3, 2:23 dice, por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de Dios es que vino a traer libertad a nosotros, a nuestras vidas. Dice, por lo tanto, Dios envió a su Hijo para que Él fuera castigado en lugar nuestro. Isaías 53:3, Isaías 53, 4 al 5, porque él fue herido, él fue la cruz por usted y por mí. Él no tenía que irse a la cruz. Jesucristo fue por nuestra causa, por la causa de usted y de mí, de mis pecados. Él tuvo que irse a la cruz para salvarme, para salvarnos, amada familia. Y el precio de la vida de Jesucristo no fue gratis, fue un sacrificio pues muy feo a la vida de Jesús, al fin de que nosotros tengamos vida eterna. Jesús murió en la cruz como un sustituto. Lo que merecíamos morir éramos nosotros. La paga del pecado es muerte. No obstante, Él se entregó por nuestras maldades a fin de que fuéramos justificados entre el Padre y obtuviéramos así la vida del Padre, que es vida eterna. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice de la siguiente manera, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para justificarnos. Y de esa manera somos justos, pues, aunque hayamos hecho lo que hayamos hecho por aceptarlo, por confesarlo, y nos hace justo, nos da esa libertad, pues, en segunda carta de los Corintios 5:21, segunda de Corintios 5:21, amada familia, 21, el último versículo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Bueno, Jesucristo no conoció el pecado. Él no, pues, lo que es mentir, lo que es insultar, lo que es herir, lo que es señalar a los demás. Pero porque solamente a los malos, a los perversos, tenía que irse a la cruz. Pero tomó de nuestro lugar para que tú y yo fuéramos salvos. Esto es lo hermoso, lo maravilloso que Dios hizo por nosotros, amada familia.
La salvación que hemos obtenido en Cristo es extremadamente valiosa, no debemos menospreciarla o jugar por ella, porque el precio que se pagó por ella fue la sangre del Señor. Romanos 5:9. Romanos 5:9 dice: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable al Señor. Amén. Terminamos nuestra clase. La primera tarea es aprendamos lo que es Mateo 6:33 y la escriba en su tarea y lo manda por WhatsApp. Aquí en mi teléfono y yo le paso lista, amada familia. Y la segunda pregunta es, o la segunda tarea es, ¿cómo se siente con esa libertad que Dios le ha dado a usted? Ahí, eso es todo, amada familia. Muchas bendiciones, Dios te bendiga mucho.